un tema que ya ocurrió hace varios años a nivel nacional, el lamentable caso de Ayotzinapa, un caso en el que siempre hubo incertidumbre, apenas escasos meses se ha tenido pues acceso a esta documentación que fue oculta durante todo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y que ahora nos hace cuestionarnos quién fue. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Fue el Estado, pero para platicar de este tema ya tenemos en la línea telefónica a la académica, e investigadora en Estados Unidos, Guadalupe Correa, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo como siempre. Guadalupe, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Elena. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atender esta llamada. Y bueno, platicar sobre el caso Ayotzinapa, un caso que todavía nos hace cuestionarnos qué es lo que realmente ocurrió. Se sigue pidiendo justicia, los padres se siguen manifestando. Sin embargo, apenas ahorita ya se empieza a ver un poco claro la situación, pero yo creo que entre más avanza, pues más nos confunde. Pues sí, más bien, no tanto que nos confunda, sino que empezamos a preguntar porque sabemos más. Este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que bueno, fue de alguna forma, sus trabajos fueron ya no aceptados, ya no invitados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando ellos empezaron a develar que la verdad histórica que se había generado en ese sexenio, pues no era realmente una verdad, sino era una mentira. Ya es un tercer informe, y cada vez todo esto que nos están dando las pruebas de que existió un contubernio entre las diferentes agencias federales a nivel estatal y local, pero las agencias federales, la participación de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina Armada de México, es la participación obviamente de la Procuraduría General de la República, en ese entonces hoy Fiscalía General de la República, el CISEN, y bueno, toda una serie de actores, una serie de hechos que nos hablan y que nos muestran que existió un montaje, en el cual participaron inclusive la Marina Armada de México para generar esto que se llamó la verdad histórica, que en realidad es una mentira histórica. Desaparecieron 43 estudiantes en un contexto muy complejo. ¿Por qué? Porque al parecer las Fuerzas Armadas en operaciones de contrainsurgencia en el estado de Guerrero estaban infiltrando la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y ya esto venía pasando desde el año 2010. Este tipo de prácticas nos recuerdan a la Guerra Sucia, nos recuerdan a la guerrilla de los 70 en México. Y bueno, esta desaparición parece ser que fue orquestada, o de alguna forma también las diferentes instancias de gobierno con el conocimiento, tenía que ser, del presidente de la República, porque ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República en este momento, Enrique Peña Nieto. Entonces, en realidad, sabemos más de lo que pudo haber sucedido, pero no sabemos dónde están los 43 estudiantes desaparecidos. No sabemos qué fue lo que pasó, por qué se hizo esto, pero sí se abren muchas preguntas. No quedan menos dudas, pero se abren más preguntas. Quedan menos dudas de que lo que fue expresado como una verdad histórica fue una mentira. En ese sentido tenemos más certezas, pero tenemos muchas preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién sabía? Y hay responsables, y estos responsables tienen nombre y apellido, porque cada una de estas agencias tenía un responsable que seguramente tuvo total conocimiento de todo esto que ahora conocemos a detalle, porque las pruebas han sido entregadas a cuentagotas, inclusive cuando por orden ejecutiva las diferentes instancias debían dar al grupo de interdisciplinario de expertos independientes pues el acceso a los archivos. Y bueno, sabemos algunas cosas, necesitamos saber otras, pero lo más interesante y lo más importante, más bien la parte central, es que siguen desaparecidos. Pero me pregunto, ¿fue el Estado? En realidad, este tema que acompañó a las organizaciones sociales, el grito social de lo que sucedió, poniendo realmente las cosas como debían de ser sobre la mesa, este grito desesperado de la sociedad mexicana,
de las víctimas primero, las familias de las víctimas, que son víctimas también, y bueno, acompañadas por las organizaciones sociales, por la sociedad mexicana, en el sentido de que fue el Estado. De alguna forma, si lo presentamos de esta manera, fue el Estado como una entidad mucho más amorfa, más institucionalizada, menos, somos menos capaces de ver quién tenía liderazgo de las diferentes instituciones que forman el Estado mexicano. Y algunas de ellas obviamente es la policía, son las Fuerzas Armadas, eso es lo que forma el Estado. En ciencia política tenemos una diferencia entre lo que significa el Estado y el gobierno. El gobierno está representado por los líderes, por aquellos que representan y que hacen operar estas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir? Los secretarios de la Defensa, los subsecretarios y todos los que forman estos aparatos, los líderes. ¿Cuáles son los responsables? Como dije antes, este montaje tiene nombres y apellidos. Y en la ciencia política estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pide que se abran los archivos, que se haga una revisión, que se haga justicia. Vamos a ver si se hace justicia, porque una cosa es decirlo, una cosa es pedir, y otra cosa es ver si los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron responsables van a pagar, y si realmente se va a llamar a declarar a todos aquellos que aparentemente participaron de acuerdo a estas investigaciones. ¿Es el Estado? ¿Fue el Estado? ¿O fue el gobierno de Enrique Peña Nieto? Por el otro lado, a nivel jurídico y en cuestiones de derecho internacional, pues se habla de estados, pero hay que ver a qué nivel estamos hablando, porque este lema fue el Estado también tiene otras connotaciones que pueden ser más importantes. Esta figura del Estado-Nación, que se forma por el territorio, por la población, por el gobierno. Es una parte del Estado-Nación, el gobierno, las personas que forman parte de ese liderazgo político, de ese liderazgo de quienes operan la política pública del país. Y ahí es donde tenemos que fijarnos. Ahí tenemos que ver quién fue el responsable para poder hacer justicia, la justicia transicional. Totalmente. No se trata de una amnistía. Y algo que me llama mucho la atención, Guadalupe, es que menciones que que los culpables tienen nombre y apellido, porque en ese sentido pues sería mucho más fácil sentar responsabilidades y que además pues ha sido un compromiso de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De no hacerlo estaría pues incumpliendo al pueblo de México. Absolutamente, porque si estamos pensando en términos teóricos y conceptuales, porque esta diferencia es muy importante. Si estamos hablando de gobiernos y no del Estado, porque si argumentamos que fue el Estado, es una cuestión que ya podría decirse, porque hay otras instancias y hay otros procesos que se están dando al mismo tiempo, con relación a la desaparición de periodistas, con relación a los desaparecidos en el país durante la llamada guerra contra las drogas en las dos administraciones pasadas. Estaríamos hablando de que es el Estado-Nación el criminal. Pero en este momento, si nos ponemos a pensar que estos responsables tienen nombre y apellido y que son parte del gobierno, de un gobierno que operó desde las estructuras más altas para desaparecer, para hacer un montaje, para simular una verdad histórica, si esto pasó, estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice ser distinto, que dice que pide, que exige que se abran los archivos, que dice que va a hacer justicia, que habla de justicia transicional, que habla de una reparación del daño, que habla de sentar estas responsabilidades, y no lo hace, pues entonces estamos hablando de otro gobierno cómplice de Totalmente. Un crimen de lesa humanidad. Guadalupe Correa, muchísimas gracias por hablarnos y orientarnos sobre el caso Ayotzinapa. Muchísimas gracias, Elena. Un placer estar contigo esta mañana. Te envío un gran saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias.